Hay un tema que ayer se conoció y que tiene que ver con la difusión de los niveles de costo de vida. El INDEC fue muy cuestionado, realmente las decisiones que se tomaron allá por el año 2007 no fueron precisamente acertadas. En realidad el INDEC siempre fue mala palabra para los distintos gobiernos. En algún momento el propio Labaña había cuestionado también los números que daba el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Lo cierto es que en un momento determinado el gobierno nacional, apoyado en una gestión ultracombativa como es la de Guillermo Moreno, toma la decisión de intervenir en el INDEC, de separar a una serie de funcionarios, y comienza un derrotero en donde una credibilidad que tenía, que no era precisamente de las más altas, comienza a decaer de manera abrumadora hasta llegar a un absurdo de hace 2 años atrás, en donde se decía que una familia tipo podía comer con 6 pesos por día, una cosa que en un momento determinado prácticamente era un absurdo. Llegado esto, se habían hecho varios intentos, entre unos de ellos un intento muy interesante con 5 universidades, que si la memoria no me falla son Tucumán, Rosario, La Plata, Buenos Aires, y me está faltando una universidad, y Córdoba, en donde los académicos de ciencias económicas y ciencias sociales arman un esquema que estaba publicado en la página de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que era bastante interesante. Bueno, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner termina acordando algunas recomendaciones que le había hecho el Fondo Monetario Internacional, y desde el año pasado que el Fondo Monetario Internacional viene auditando, y hasta el momento se ha tomado su tiempo para aprobar, pero por lo pronto ha sacado comunicados diciendo que los números del INDEC estaban dentro de un marco de razonabilidad. Y esto no deja de ser interesante. El gobierno de Mauricio Macri lo designa a Jorge Todesca como titular del INDEC. ¿Quién es Jorge Todesca? Jorge Todesca es un hombre muy cercano al peronismo, ha sido subsecretario y particularmente es un hombre que fue muy duramente castigado por Moreno. Todesca le ganó un juicio a Guillermo Moreno cuando Guillermo Moreno le aplicó una multa por haber dado números que no se correspondían con la realidad. Esto se fue a la justicia. Es decir, que era un hombre que es enfrentado totalmente a Guillermo Moreno y al kirchnerismo, pero además es uno de los que construía el famoso índice Congreso. ¿Se acuerdan del índice Congreso? Yo ayer decía, se quedaron sin voceros porque Lilita Carrió, Laura Alonso, Pinedo, eran todos los que normalmente estaban en la foto para el índice Congreso, se quedaron sin voceros, desapareció el índice Congreso. Y Jorge Todesca ha tomado la decisión de no publicar variaciones de precio en los meses de diciembre, enero y febrero, porque dice que encontró un desastre tan grande adentro del INDEC que necesita tiempo para reordenar eso. Y uno no desconfía de que esto sea así. Lo que uno dice es, che, pero no vamos a tener índice de precio esos 3 meses. Hay incluso contratos firmados con actualizaciones. Esos índices de precios tienen que ser dados. Básicamente se podría buscar hacer, aunque sea, un índice de precios temporario y después corregirlo. Es más, lo podrían hacer con
el propio índice de precios Congreso que hacía Jorge Todesca. Es decir, usar la gente del INDEC con una metodología. Si la metodología de Jorge Todesca era tan correcta, ¿por qué no usar su metodología con el INDEC, que tenés más personal y que te va a dar resultados muy parecidos a la realidad? En todo caso, después, a no ser que la metodología del índice Congreso que hacía Jorge Todesca junto con otras consultoras no haya sido precisamente exacta, pero sí sirvió para la campaña. Digo esto porque me parece, en definitiva, que es una decisión que como mínimo te quita información, no te da la posibilidad de tener información. Es cierto, me puede decir que la información que te daba el INDEC viejo tampoco era cierta, que a nadie le importaba, pero hoy estás prisionero de tus palabras. Vos fuiste el que dijiste que esto era fundamental y hoy no estás dando la información. Se da la casualidad que probablemente estos 3 meses, diciembre, enero y febrero, sean los 3 meses de mayor índice inflacionario en la República Argentina, que se correspondan con la gestión de Mauricio Macri. Probablemente en marzo comience a reducirse un poco el costo de la vida, tal vez por un fuerte enfriamiento de la economía. Esto lo podemos charlar en marzo. Son proyecciones que no son ciertas. Pero como reflexión final, tanto hemos criticado al INDEC que no dan datos, o que los datos que dan no son ciertos, que hoy te encontrás en una situación en la que directamente no das datos. Digo, Jorge Todesca tenía su consultora y daba esos datos para que sean difundidos en el índice Congreso. Podría utilizar exactamente esa misma metodología, por lo menos para dar un índice temporal, eventual, corregido después cuando esté aprobado un nuevo mecanismo y nuevo personal para hacer frente a esta situación. Es cierto, no es fácil decirle a la gente que la proyección de la inflación es entre un 30 y un 40%. Dicho por la misma consultora de Melconian, dicho por la misma consultora de Esper, anoche se lo escuchaba a Esper, y esperemos que esto no sea así, que logren establecer una retracción de precios a noviembre del año pasado. Sería bueno que sea antes de la doble vuelta, porque de esa manera tendríamos precios mucho más razonables, porque esos días de noviembre entre el balotaje y el final de noviembre las cosas aumentaron una locura. El 30 de noviembre probablemente no sea suficiente.